Bueno, después de esta charla con Pamela Caletti, que ha sido una de las grandes, ¿qué te puedo decir?, promotoras de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación con la aprobación de la Ley Bases, el paquete fiscal. Ahora quiero contarles un poco que la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias fue uno de los temas que más enfrentamiento generó ayer en la Cámara, ¿no?, en la propia sesión. ¿Por qué? Porque mientras la oposición liderada por Unión por la Patria anticipó que va a judicializar la reversión del tributo por ser una decisión unicameral, la rechazó el Senado. Desde el oficialismo y el PRO salieron a defender la reforma incluida en el paquete fiscal porque va a generar más recursos para las provincias. Vamos a hablar con el doctor Lucas Da Pena, que entiende mucho del tema económico, es uno de los mejores economistas, por lo menos que yo conozco. Doctor Da Pena, Jorge Calvo lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Un saludo para usted, al piso y a toda la gente que nos escucha. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se ve esto, Lucas? Porque, a ver, el tema de ganancias es un tema bastante complicado para entenderlo. No para entenderlo, para tributarlo. Hay gente que diría, bueno, yo estaba exento, ahora me vuelven a poner acá en el tema, son casi 1 millón de personas las que van a tener que volver a tributar. Todo eso porque el impuesto era coparticipable. Sabemos que los gobernadores se enojaron con eso cuando era una responsabilidad propia de los gobernadores que renunciaron a eso a manos de Massa, de la propuesta de Massa. Como Massa no ganó las elecciones, hizo pito catalán y después tuvieron que reclamarle a Milei, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo puede ser el reparto ahora, la distribución, una vez que esto se empiece a cobrar? ¿Y cómo ves en líneas generales el paquete fiscal? Sí, bueno, como bien decía Jorge, o sea, no hay que olvidarse cómo funciona esto, ¿no? Esto fue una medida electoralista el año pasado por la cual, o sea, un mes antes o 2 meses antes, no me acuerdo ahora. Un mes antes, justo un mes antes. Exacto, eliminaron el impuesto a las ganancias para... No es que eliminaron, sino que aumentaron los topes hasta 15 sueldos móviles para la cuarta categoría. Acá, técnicamente, ¿qué es lo que pasa? Primero, ¿está bien que haya que pagar impuesto a las ganancias? Sí. ¿Por qué? Porque es el impuesto más progresivo de todos. ¿Qué significa que es progresivo? Que mientras más plata ganás, más impuesto pagas. A diferencia del IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que lo pagamos cada vez que compramos algo en el súper, que es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene mucha plata compra un paquete de yerba y paga IVA y no le incide tanto como aquel que tiene poca plata y compra el mismo paquete de yerba y paga IVA. No, paga lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿está bien que se pague ganancias? Sí, está bien que se pague ganancias. Es un impuesto progresivo y en todo el mundo se apunta a que haya impuestos progresivos porque son más justos. ¿En qué sentido son más justos? Que el que más plata tiene, más impuestos paga. Ahora bien, ¿cuál es la gran discusión que hay en Argentina como consecuencia de los procesos inflacionarios? ¿Cuál es el piso a partir del cual empezás a pagar ganancias? Esa es la gran discusión. Es decir, ¿desde cuánto que ganás empezás a pagar? Ahora estaba más o menos, si no me equivoco, o sea, con el régimen anterior, más o menos en los 2.400.000 pesos. Vos empezabas a pagar. Ahora, ¿qué pasa? Con esta nueva ley, 1.800.000 para los solteros, 2.200.000 para los casados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahora se bajó ese piso, es decir, gente que antes no pagaba impuesto a las ganancias, ahora empieza a pagar impuesto a las ganancias. ¿Eso está bien o está mal? A mi criterio está mal. ¿Por qué? Porque no está bien que alguien que gana $2.000 y que tiene un montón de gastos que no puede deducir, pague impuesto a las ganancias. Entonces la discusión es, primero, ¿es bueno pagar impuesto a las ganancias? Sí, es bueno pagar impuesto a las ganancias. Es bueno que el Estado pueda recaudarlo, digamos. Exacto. Sí. Ahora, bueno, el segundo punto es, estaría bueno que el piso, es decir, que aquellos que empiezan a tributar ese impuesto sea más alto, ¿no? Claro, Alguien que gana, de vuelta, no llega a ganar $2.000.
Ahora, bueno, eso por un lado, esa es la parte teórica, ¿no? O sea, está bueno, pero estaría bueno que esté, qué sé yo, en los 2.500.000, los 3 millones de pesos. O sea, hay mucha gente que paga un alquiler, paga el colegio de los chicos, vive normalmente y todo eso no se puede descontar. Entonces, ahí sí yo me hago eco de lo que dicen muchos gremialistas, que es el sueldo no es ganancia, es ingreso. Es decir, a ese ingreso vos le tenés que sacar todo lo que usás para vivir durante el mes y de ahí lo que te quede y bueno, paga impuestos. Así que eso está bien. Ahora, bueno, vamos a la otra parte, Jorge. ¿Cuál es la otra parte? El juego político, que bien lo decías vos. ¿Qué es lo que pasa? Los gobernadores el año pasado, muy suelto el cuerpo, porque lo apoyaban a Massa, el candidato que perdió, no dijeron nada cuando se eliminó esto, más allá de que esto implicaba una merma en los ingresos para las provincias. Claro. Ahora, bueno, ¿qué pasa? Ganó el otro candidato, que es el presidente actual, el presidente Milei, y fueron rápidamente a quejarse de que había que restituirlo. Entonces, esas son las cosas, ¿viste? Esas son, ¿cómo te puedo explicar? Las parodias de los políticos que tenemos que realmente te gustaría que sean un poco más serios. Así que no sé si te queda más o menos la parte teórica está clarísimo. Y la parte política, ¿no? Que ahora, encima, fíjate vos qué gracioso, porque la restitución de esto, es decir, bajar el piso, que eso es lo que se hizo más que todo. ¿Qué significa bajar el piso? Que ahora vas a pagar impuestos aquellos que ganaban menos sueldo y que estaban exentos. Ahora van a pagar impuestos. Entonces, ¿eso le conviene a las provincias? Sí, les conviene a las provincias, pero todos se hacían los tontos, ninguno quiere decir nada porque no, es políticamente incorrecto. Pero bueno, entonces después que no lloren pidiendo plata y diciendo que una lucha del interior contra el poder central y todas esas sarta de pavadas que dicen siempre, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Hay una corresponsabilidad cuando se anunció eso un mes antes de las elecciones, en un tema electoralista, que en el mismo pacto que firmaron deberían haberle hecho poner al señor Massa, ¿no? Que lo iban a compensar con otro impuesto que era el impuesto país, por ejemplo. Sin embargo, no hicieron eso porque se jugaron a que gane Massa. Entonces, como no ganó Massa, después le fueron a pedir a Milei, ¿no? Y ahora eso juegan con el humor de la gente, porque esto tampoco es serio. Que 6 meses antes te digan, no, bueno, no pagas más, aplaudan, risas y todo, y ahora otra vez lo tienen que cobrar. No, pero es peor, Jorge, es peor, porque fíjate vos lo que es que se eliminó un impuesto sin decir de dónde iban a salir los recursos que eran necesarios para seguir solventando el Estado. Claro. Y ahora después salen como propuestas, por eso disculpame que sea tan chocante, pero esa sarta de pavada de los gobernadores, diciendo no, que se coparticipe el impuesto país. No, técnicamente el impuesto país es un impuesto regresivo, es un impuesto que no funciona, perdón, no regresivo, distorsivo, es decir, es un impuesto que no debería existir, no existe en los otros países, ni el impuesto país, ni el impuesto al cheque, son impuestos que se implementaron por única vez y que hacen 15, 20 años, en el caso del impuesto al cheque, el impuesto país hace 2 o 3 años, no se pueden coparticipar. ¿Qué significa coparticipar? Que los recauda Nación y le da una parte a las provincias. Esto en lugar del impuesto a las ganancias. No, a ver, esto es economía pura. Lo que hay que hacer es impuestos progresivos, el que más gana, más paga, con un piso alto para que no nos enganche a los que gana, a los que se gastan todo el sueldo en los gastos del mes a mes. Y por otro lado, no decir esa sarta de pavada de tratar de cambiar para hacer políticamente, para que no se enoje la gente, porque ellos fueron los irresponsables, los que estuvieron a favor de Massa en su momento cuando se sacó este impuesto y quieran coparticipar impuestos que son distorsivos, como por ejemplo el impuesto país. ¿Qué es el impuesto país? Cuando se compra para importar o para comprar dólares, lo que sea, vos estás pagando un impuesto. Esos impuestos son distorsivos. ¿Y qué significa en economía que son distorsivos? Es que no le hacen bien a la economía. Y que no deberían cobrarse. No que tienen inclusive un rango de ilegitimidad. O sea, acá estamos con Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? O sea, pero es que eso, ¿viste? O sea, le decimos a la gente que lo sepa, que sepa cómo, o sea, porque van y vienen, ¿viste? Van y vienen todos estos referentes políticos que tenemos y bueno, es bueno que se sepa y que lo tengamos siempre en cuenta, ¿no? ¿Por qué está subiendo el dólar, Lucas? Si no hay una razón técnica en cuanto a que haya... Hola, ¿se me cortó? Sí. A ver si lo podemos retomar un minuto al doctor Da Pena. Bueno, muy interesante hasta ahora la explicación que ha dado.
de todo lo que significa lo que es un impuesto recesivo, progresivo y distorsivo, como el tema del impuesto a las ganancias, que obviamente se cobra en todo el mundo, ¿no? Es un impuesto progresivo porque el que más paga es el que más tiene. En cambio, en el caso del IVA, ponía del ejemplo, es un impuesto regresivo, porque lo paga todo el mundo, pobre, rico, ¿no? Termina pagando el mismo impuesto, ¿no? Entonces, un poco eso. Y el retorno de que casi 1 millón de personas terminen pagando otra vez el impuesto a las ganancias, donde otra vez vendremos la discusión si el sueldo es o no ganancia. El sueldo es un ingreso y no es ganancia. Entonces hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, y eso seguramente se analizó ya varias veces, pero las provincias, a instancia de las provincias, salvo las patagónicas, dijeron, bueno, necesitamos obviamente que nos restituyan lo que nos quitaron. Les quitaron con la aprobación de ustedes, mis queridos amigos, ¿no? Y que se compense con otro impuesto, como puede ser el país, ¿no? O el impuesto al cheque, como decíamos hace un momento, y lo decía no yo, sino Lucas da Pena. Son impuestos que en primer lugar no deberían cobrarse. Surgieron por un momento, eran transitorios. El impuesto al cheque salió por 3 meses, después lo llevaron a 6 en la época de Cavallo, ¿no? 3 meses era primero, después lo llevaron a 6, después 1 año, y después se vino prorrogando en forma permanente hasta nuestros días. O sea que es un impuesto que tiene prácticamente 23 años cobrándose cuando había nacido en forma transitoria. ¿Lo tenemos ya al doctor da Pena? Sí. Entonces, de eso hay que darse cuenta. Por eso se llaman los impuestos distorsivos que no deberían cobrarse. Bueno, Lucas, ahora te retomamos, se había cortado la comunicación. ¿Por qué estará subiendo el dólar? Sí, es por cuestiones políticas. A ver, hay una puja muy grande en la cual consideran que el dólar debería estar más caro. Sí. Hay ciertos sectores de la economía, acá no hay intriga política ni destituyente ni nada, simplemente que hay sectores de la economía que consideran que el dólar debería estar más alto, es decir, debería valer más, el dólar oficial estamos hablando, ¿no? Sí. Y por otro lado, y bueno, y dentro de eso se produce una puja en la cual ciertos sectores del mercado consideran que el dólar debería valer más, y por otro lado el gobierno nacional que piensa que el dólar está más o menos bien en esos 900 y algo pesos que vale, el dólar oficial, ¿no? Sí. Y dentro de eso se agarran también del informe del Fondo Monetario Internacional, en el cual hay distintas interpretaciones, parece que la Biblia, porque hay distintas interpretaciones, de que dicen que hay una devaluación sugerida de un 30%, por otro lado el gobierno dice que no es así, y todo esto genera ese nerviosismo en el cual se entiende o el mercado entiende que podría haber una devaluación dando vueltas y por las dudas se anticipan. ¿Qué significa se anticipan? Yo sé que va a subir el dólar, así que por las dudas compro. ¿Entienden? Esa sería más o menos la lógica. Técnicamente no hay una explicación. ¿Cuándo se abre una explicación? En tantos años que han pasado acá, cuando vos emitís dinero y de repente se vuelve insostenible el precio del dólar porque hay mucho peso argentino dando vuelta y termina devaluándose. En este momento la discusión es esa. Si vos me preguntás, Jorge, yo no sé cómo puede terminar. Sí sé que hay un gobierno que muy claramente ha dicho que no va a devaluar, pero por otro lado tampoco está tan mal esta idea del mercado, o sea, del mercado quiero decir de distintos sectores, en los cuales dicen que esos 900 podrían subir un poquito más rápido que ese 2% mensual, 2% mensual que estableció el gobierno, ¿no? El famoso crawling peg. Exacto, ¿qué significa? Que explica que va a ir subiendo para que todo se vaya acomodando. ¿Cuál era la idea del gobierno? La idea del gobierno era que el dólar suba 2% por mes y que la inflación esté alrededor del 3%, 2, 3, 4%. Entonces, más o menos, las cosas cerrarían. ¿Cuál es el punto que hay? Y que la inflación todavía no llega a bajar a ese número y ya empieza a haber ciertas presiones para decir, che, ¿por qué no devaluás un poco así acomodamos de vuelta los números antes de seguir con el día a día como veníamos, ¿no? Esa es la discusión que hay. Y le decimos a la gente entonces que ¿qué es lo que estamos viendo?
ciertos sectores que piensan que el dólar va a subir, entonces están comprando por las dudas, y un gobierno nacional que dice que no va a subir, y esa discusión estamos viendo. Después de la ley después de la sanción ya definitiva de la ley bases, debería, discúlpame Jorge, lo decimos así por la duda para que después no nos tiren piedra tus oyentes, debería bajar un poco el dólar blue, ¿no? El dólar informal. Claro, porque parejamente a esto se dio el otro fenómeno, subió el riesgo país, que había bajado el otro día, volvió a subir el riesgo país, bajaron las acciones argentinas, o sea, algo que para muchos eran semáforos de alerta, ¿no? Claro, porque anticipaban incertidumbre política. Eso es lo que pasa. Siempre le decimos a la gente, hay dos economías. La economía financiera, que es la que se anticipa, trata de anticiparse a los hechos, y la economía real, que es la que vivimos todos nosotros juntos, en la cual vamos al súper, compramos, invertimos y todo. La economía financiera está muy guiada por el precio del dólar, el precio de los bonos, el precio de las acciones. Entonces, ¿qué es lo que decía el mercado? Había mucha incertidumbre política, sigue habiendo, ¿no? Aunque ahora ya debería aplacarse después de lo de ayer, y por las dudas se anticipaban a que el dólar podía llegar a subir, y por eso también salían un poco de Argentina. ¿Qué significa salir de Argentina? Que vendían títulos públicos argentinos y vendían acciones de empresas argentinas, ¿no? Bueno, yo sé que lo que te voy a preguntar ahora da como para charlar más o menos una hora, pero teniendo en cuenta la capacidad de mi entrevistado, voy a apelar a eso. Cavallo dice, el cepo hay que levantarlo ahora, este es el momento. Melconian, que nosotros lo conocemos bien también, dijo, el cepo es ilevantable. ¿A quién le creemos? No, yo creo que, a ver, sí es levantable y sí lo van a levantar. Pero hay una cosa, ¿no?, que yo quiero que quede claro. Opinólogos hay muchos, pero si levantan el cepo y se produce una corrida, porque no tienen dólares para bancar, discúlpame en términos simples o criollos, para bancar el precio del dólar, el Banco Central tiene que tener dólares. O sea, ¿para qué? Para que si sube pueda vender. Y en este momento no los tiene. Esa es la postura del gobierno. Y no nos olvidemos nunca que en Argentina a los gobiernos se los llevan puesto las corridas cambiarias. No se los lleva puesto la inflación o la recesión, pero sí se los llevan puesto las corridas cambiarias. ¿Y qué son las corridas cambiarias? Que se te dispare el precio del dólar. Entonces, bajo esa línea, yo entiendo que el gobierno nacional, que es el que tiene que decidir, se demora con la salida del cepo hasta que esté seguro que no va a pasar nada. Eso el gobierno nacional, que es el que decide. Y si decide mal, se los lleva puesto y a todos los argentinos atrás. Entonces, los opinólogos, lo digo con todo respeto, pero los opinólogos no corren con la consecuencia de que si sale mal, por ejemplo, si sale mal, ¿qué van a decir? Ay, no, me equivoqué. No van a decir me equivoqué, van a decir, no, lo que pasa es que pasó otra situación. Claro. Entonces, en esto yo le doy el crédito al gobierno. A mí me encantaría que se levante ya el cepo. Empecemos por ahí, me encantaría que se levante ya. Y el gobierno había pensado que más o menos a mitad de año se debería levantar. Ahora, si lo está demorando, por algo es. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Miren, ellos deciden, y si deciden mal, nos llevan puesto a todos los argentinos, pues se les dispara el precio del dólar. Así que por las dudas o por algo lo están demorando. Así que bueno, mejor que lo demoren, porque por algo lo están haciendo, porque ellos deciden. Es como cuando vos vas en el avión. Lo que haga el piloto en el avión, vos decís, hacé lo que sea necesario para que no nos caigamos. Bueno, el opinólogo que está abajo viendo lo que hace el avión no le importa, porque si se cae, él no paga las consecuencias. Esa sería más o menos, no sé si se entiende la explicación. Está perfecto. Bueno, ya Milei está hablando de que va a haber un cambio en el régimen monetario, ¿no? Lo está anunciando. Sí, pero se suavizó mucho, ¿no? Mirá, qué bueno que ya hablan de competencia en monedas. Nosotros hablamos de eso hace cuánto tiempo ya. Exacto, se sacó de eje, viste, la famosa dolarización. Yo estoy contento, o sea, que vos tengas, a ver, como en cualquier país, menos en Bolivia, siempre decimos los vecinos, pero ahora, bueno, Bolivia está con sus complicaciones, pero que si vos querés tener pesos chilenos, puedas tenerlos, dólares, vos puedas tener la moneda que quieras sin ningún tipo de restricción, porque la economía es normal, viste, como pasa en Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Brasil. Así que yo creo que la competencia de monedas es algo bueno, es decir, que vos, si querés hacer un contrato en dólares, lo haces en dólares, algo que ya se hace acá en Argentina. Sí, pero bueno, seguro, claro, desde hace tiempo. Se formalizaría, ¿no? Pero yo creo que está bueno que hayan dejado de lado la idea de la dolarización, ¿no?
Muy bien, como siempre, doctor Lucas da Pena, un placer que haya estado con nosotros en esta mañana, ¿eh? Muy amable. No, por favor, por un placer y que tengan un hermoso fin de semana todos los que nos escuchan, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo.